Central FM, Equilibrio. Hoy, en este 19 de diciembre, celebramos a Santa Eva. Eva tiene un origen hebreo, Haba, que tiene como significado la que vive o la que da vida. Y como Eva fue pues la madre dentro de la creación, en el hombre, bajo la idea de Adán y Eva, la que impulsó a Adán a comer del fruto del conocimiento y retó con esto a Dios, pues Eva es la que genera o la que da viva o la que vive. ¿Qué pasa un día como hoy, año 1154, en la abadía de Westminster, en Inglaterra, es coronado Enrique II? ¿Por qué es importante este hombre? Bueno, porque este hombre fue el que unificó a Inglaterra con Gales y de ahí después vino Irlanda. Entonces el Reino Unido, bueno, con esta unificación, tanto los irlandeses como los galeses siempre han tenido la, no sé, reticencia de la corona inglesa, pero han sido imperio y han sido unificados por la vía de la voluntad, o más bien por la vía de la fuerza, y Enrique II fue el que la propuso esta fuerza. En 1606 parten de Inglaterra 3 barcos, el Susan Constant, el Godspeed y el Discovery, llevando a colonos que fundarían Jamestown en Virginia, la primera de las 13 colonias que convertirían después a la base, a la esencia de los Estados Unidos. 1606. En el año de 1863, en Mortlake, un distrito de Londres, se juega el primer partido de fútbol soccer en la historia. O sea que ahí, para que lo anoten, 1863, en Mortlake, en Londres, en London, la población que está detrás del lago, se juega una deformación del rugby que entra en el fútbol soccer, y de ahí también deriva el fútbol americano, lo que conocemos ahora como el fútbol americano. La esencia y la base se da en Londres. En el año de 1883 nace el filósofo mexicano Antonio Caso. El maestro Caso fue un hombre que partía de la base de un hombre moral y de un hombre religioso, bajo la idea del cristianismo exacerbado. Digamos que don Antonio Caso fue uno de los pensadores importantes en la historia de finales del siglo XIX para México. En el año de 1906 nace uno de los hombres del grupo Leningrado que le dio poder a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas después de que se depone, de que se quita del poder a Nikita Khrushchev. Me refiero a Leonidas Brezhnev, dirigente soviético que gobernó con mano de hierro a la Unión Soviética. Muere en el año de 1982. Después de Leonidas Brezhnev vino una sucesión de miembros del Politburó, del Grupo de los Cinco, en donde estuvo Andropov, Chernienko, y después derivó en ya una línea más suave cuando entra Mikhail Sergeyevich Gorbachev, después Boris Yeltsin y después el señor Vladimir Putin. Y todo esto, bueno, viene de, yo creo que Stalin propuso dentro de sus alumnos a uno de los más importantes, que después fue emblemático, Leonidas Brezhnev, nacido en 1906. En 1916, en la batalla de Verdún, en el marco de la Primera Guerra Mundial, en el frente occidental, el ejército francés hizo retroceder al ejército alemán. ¿Por qué es importante la batalla de Verdún? Porque si fuera un partido de fútbol, diríamos que se volteó el marcador. Iba apabullando a Alemania, y la batalla de Verdún marcó un punto de inflexión en la que se entendió que Alemania estaría vencida. Todavía aguantaron 2 años, hasta 1918, y se acabó la Primera Guerra Mundial, lo que se llama la Gran Guerra o la Guerra de las Trincheras. Pero en la batalla de Verdún es un, dirían los ingleses, cluster point, un punto de inflexión. ¿Cómo no estaba ahí Alfonso Durazo para explicar lo que es un punto de inflexión en la vida y en la violencia? Pero bueno, la batalla de Verdún fue una batalla emblemática, importantísima en la historia del hombre en el siglo XX. En 1924, en Londres, en Inglaterra, se vende el último Rolls-Royce Silver Ghost, un vehículo que era, pues no era considerado un vehículo,
era considerado una obra de arte por la orfebrería, por el trabajo de plomería, porque tenía muchos sistemas neumáticos, por el auge de Rolls y Royce, que hicieron una mezcla maravillosa que hasta la fecha, hoy, tomada por la BMW, ¿quién lo dijera, no? Un vehículo estrictamente inglés, hoy es emblemáticamente llevado por Alemania. Pero, en fin, así se dan las cosas en el mundo moderno. En el año 1941, en Alemania, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler ahí se convirtió en la amenaza para el mundo. Se convirtió y asumió el mando supremo de las Fuerzas Armadas alemanas. Y de ahí se generó la temidísima Agencia Especial de Investigaciones de la Gestapo, y de ahí empezaron los amagos a todo el planeta, desde Alemania, desde Bonn, desde Berlín. Se empezaron en el Eagle's Nest, ahí en el punto en donde tenía Adolfo Hitler todo su centro de operaciones, empezó a lanzarle la guerra a todo el mundo. 1972, un día como hoy, en el marco del programa Apolo, la tripulación de Apolo 17, que fue la última misión que llevó hombres a la Luna hasta ahora, con Eugene Cernan, con Ron Evans y con Harrison Schmitt, despegaron de la Luna, es decir, fue el último bastión hasta ahora conocido de dos seres humanos que despegan en el módulo lunar, se incorporan al módulo de mando y se regresan a la Tierra. O sea, lo último que despegó de la Luna humano fue un día como hoy, 1972. 1984, por medio de un acuerdo, Gran Bretaña se compromete a entregar a Hong Kong a China en el año de 1997, es decir, del 84, pasarían todavía 13 años para que Hong Kong fuera un enclave semidependiente o semi-independiente del gobierno de Pekín. Hoy está siendo un punto nodal de animadversión de Hong Kong, que estaba acostumbrada a la democracia y estaba acostumbrada al libre mercado y a todas estas cosas. Ahora se está revelando al centro de Pekín. En el año de 1986, ¿por qué lo digo? Porque el líder soviético Mikhail Gorbachev liberó al científico Alexei Sájarov y a su esposa del exilio que vivían en Gorki. ¿Y por qué es importante la liberación de Sájarov? Porque él marcó el principio de la glasnost y de la perestroika. Es decir, esta primera actitud de Gorbachev empezó a dar muestras al mundo de que el líder de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas aceptaba la libertad de pensamiento. La liberación de Sájarov fue un punto emblemático. En 1997 se estrena la película Titanic, la película más exitosa del siglo XX y en su momento de la historia del cine, que fue escrita y dirigida por James Cameron, con una recaudación en su oportunidad de $1.800 millones a nivel mundial. Esta obra de arte se constituyó, el otro día la vi. Yo la vi 9 veces. Ah, caray. Ya en la última que vio Beto la película, ya el Titanic ya no se hundió. Ya llegó hasta Nueva York. Todavía me sigo preguntando dos cosas. ¿Por qué no se salvó en la novena DiCaprio? Y la otra pregunta era, ¿por qué en mi vaso de agua el hielo flota? Y DiCaprio, congelado se hunde. Nunca lo entendí. Pero bueno, lo dejamos ahí como de película, ¿no? Bueno, pues si no, pues ¿qué sería, no, qué chiste, ¿no? Es que sí, entra en un problema ahí de enfriamiento total, se congeló y se va para abajo. Y el hielo pues flota, ¿no? Entonces, pues la sangre que se congeló y todo pues estaba hecho un hielo. En lugar de irse para abajo, debió haberse quedado flotando ahí. Bueno, ahorita todavía estaría por ahí el pobre DiCaprio. Sí, ustedes el día que vean que en un whisky los hielos se les van para abajo, eso quiere decir que ya andan hasta aquí. En el año 2010 en San Martín, Texmelucan, explotaron ductos de petróleos mexicanos, cancelando a 28 personas. Después de ahí, del 2010, viene en este año Tlahuelilpan y seguimos igual que siempre.
¿Y dónde está el huachicol? Ya lo acabamos en un 96%. Nada más falta un 4% que se ve todos los